Bueno, buen día a todos, los que están escuchando, los que están en la sala, los que están trayendo este mercado el día de hoy, julio 14, el día después de los datos del CPI, mucho movimiento hoy, muchos datos de bancos, muchos datos de inflación, muchos datos de informaciones que creo que son importantes comentarlos para ver cómo vamos a encontrar este mercado hoy. Ayer vimos el mercado en movimiento perfecto. Le habíamos comentado que después de los resultados del CPI íbamos a esperar un movimiento, si fuera muy grande, le iban a agregar demasiados puts. Acá tienen el CPI año a año 9.1. Aunque para decir la verdad, a mí no me preocupó tanto este 9.1, yo ya esperaba este 9.1, yo ya esperaba un número alto, ya habíamos hablado que era muy difícil que diera un número bajo, que en lo máximo que podíamos ver de repente era un número igual, pero en lo mínimo un número igual a lo que estaba esperando, que ya era mayor que el mes anterior, o un número mayor. A mí lo que me impresionó es este número es muy importante. Este número es fundamental, porque compararlo año a año está todo bien, pero compararlo mes a mes, ese número fue brutal, el aumento. Fíjense que comparado al mes anterior, tuvimos un 30% de aumento. Un 30% de aumento. Nadie está hablando de ese número del mes a mes, todo el mundo está mirando el 9.1. Yo le digo que ese número 1.3 es más importante. ¿Por qué? Porque si estamos pensando que este mes, perdón, que el mes anterior iba a ser el alto más alto, y tuvimos un 30% de aumento de un mes a mes en la inflación. Entonces podría pasar aquello que hablamos, que vamos a tener una especie de plató, ¿ok? Una especie de plató de la inflación para el mes siguiente. ¿Por qué? Porque hay ciertos indicadores que están bajando, como los commodities, el petróleo, la gasolina. El gas natural no lo hablamos, pero es otro problema con Europa, pero hay ciertos commodities que están bajando, y con la subida esta tan fuerte, podríamos, y con el movimiento que estamos teniendo ahora de los commodities, que el mes que viene tengamos un CPI menor o igual a este. Eso daría un movimiento súper alcista a la bolsa, porque haría con que la Fed no tuviera que hacer tasas tan fuertes. Pero yo quería mostrarle esta gráfica. Acá, recuerden lo que pasó. Inmediatamente que tuvimos, hubo una bajada. Y en esta área dijimos que tendría que rebotar. No podía perder los 3.75. En este momento lo está perdiendo. Los 3.75. Él los tiene que recuperar antes de la apertura del mercado. Ahora son las 8. ¿Por qué le digo esto? Porque acá tenemos una gran cantidad de puts. En el IWM ayer, en el Russell, teníamos un ratio de puts, que yo jamás lo había visto, de 500%. O sea que para cada call teníamos 5 puts. Era imposible que el mercado bajara a esos puntos. Lo dijimos, o si lo tradeó, dijo que podía llegar a 3.82, llegó prácticamente a ese nivel, tocó exactamente ese nivel. Lo jugamos, muchos jugamos calls, otros jugamos movimientos alcistas, otro movimiento, yo lo hice, estoy haciendo scalping con contratos, Minú y otras personas están haciendo spreads,
se están neteando, como ya explicamos en otros videos, cómo se trabaja en intradía, cuando no pueden cerrar el mismo día. Entonces era imposible que el mercado bajara acá. Era imposible que hasta que estos puts se cierren. Terminamos con un número en el IWM alrededor de 250, o sea que la mitad de los puts se cerraron. En el SPY, cuando abrió, tuvimos alrededor de 250 el ratio y terminamos con un ratio de 150. Igual es un ratio alto, existen muchos puts. Y al final del día apareció un dato muy importante, que ahora lo vamos a comentar, que es el libro Beige de la Fed, que no nos ayudó en nada y se le agregaron más puts en esta área. Entonces es muy probable que hoy el mercado haga este movimiento, suba, se monte por arriba otra vez de los 375 para mantenerse en un rango por aquí arriba. Si pudiéramos llegar a los 385 y volver a retestear la parte baja. Si perdemos este soporte de 375, el mercado va a bajar muy fuerte. Si perdemos este soporte de 375, nos vamos a ir por debajo de los 360. Eso se lo aseguro. Entonces pongan una alerta en 375. No lo puede perder ese número. Si lo pierde, habría que entrar en posiciones de puts hasta la parte baja. ¿Ok? Bueno, con respecto a lo que hablamos aquí, de la inflación mes a mes, 1.3, yo quería mostrarle esto. Este es la tasa, la inflación, el rate de la inflación, las tasas de la inflación, desde el año 1951. Cómo esas tasas han estado en un rango y se han mantenido dentro de ese rango por prácticamente toda la historia. Cada vez que lo rompe, que hace un pico y no se devuelve, se mantiene acá adentro, él sale y se queda varios semanas, días en este rango. Fíjense acá. Si lo ponemos en la semanal, lo vemos clarito. Si lo ponemos en la mensual, vemos clarito que queda varios un tiempo interesante dentro de ese rango. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque esta semana rompimos ese soporte, esa resistencia que teníamos, volvimos a entrar, la retesteamos, salimos y ahora estamos afuera de vuelta. Eso significa que podríamos mantenernos con la inflación alta y si trazamos un canal, vemos que hay un canal de salida. Es muy peligroso esto. Estoy haciendo. Muy peligroso. Porque estamos haciendo un canal de subida. Este canal tendríamos que romperlo y volver a retestearlo más o menos en este punto, en 0.6. O sea que tendríamos que volver a tener una inflación de 0.6 en algún momento, en un mes específico, un día. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque yo veo que podemos llegar a subir para bajar a la parte baja del canal. Por los datos que yo le voy a dar, me da toda la mala impresión de que vamos a seguir subiendo un poquito más. Para luego volver a bajar a la parte baja de este canal. Lo ideal es que se meta dentro de este canal y se mantenga comprimido acá, como estaba toda su vida ha estado. Pero vean que cuando sale,
en el año 70, salió, se mantuvo un tiempo, que fue un año donde hubo mucha inflación, se volvió a entrar, encontró el soporte en medio del canal, salió de vuelta y se mantuvo otro tiempo, que es justamente el movimiento que explicamos ayer, que vemos que podíamos tener en el SPY dos subidas y dos bajadas, o sea, nos estarían faltando una subbajada más para subir y luego bajar un bajo más bajo y luego seguirnos con un movimiento alcista. Es exactamente este movimiento que nosotros estamos viendo por el tema de la inflación, por este canal. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado, hay que nosotros vamos a tradear ese movimiento, pero tenemos que ver si ese movimiento podría correr. ¿Por qué podría ocurrir que la inflación siguiera subiendo? Bueno, ayer hubo un dato muy importante, este dato, que nadie le dio corte al cierre. A las 2 de la tarde nosotros dijimos, uy, están los datos del libro beige, vamos a ver, y ahí hubo un movimiento fuertísimo. Si ustedes chequean el SPY en horaria, van a ver que él cuando entregó el número, el resultado, él prácticamente a las 2 empezó a corregir. Y siguió corrigiendo hasta el día de hoy. Esto fue después que empezaron a identificar el movimiento del libro que se entregó. Hubo una corrección y se desploma la bolsa. Volvió a retestear el piso y perdió el piso de los 375 que dijimos que era soporte, no lo debería perder. ¿Por qué? Por resumen, esto es, son las áreas específicas que están marcadas acá. Cada distrito de la Fed presenta los problemas que está teniendo. Entonces tenemos varias, tenemos la de Filadelfia, la de Cleveland, la de Richmond, Atlanta, Chicago, San Francisco, Dallas, Kansas City. Todas estas son las Feds que presentaron informaciones. Entonces, vamos a ver en resumen qué es lo que dijo. Prácticamente todas están teniendo el mismo problema. Prácticamente todas están teniendo un problema. En la parte de labor market, eso es lo que me impresionó más. Se mantiene tight, quiere decir que se mantiene con una pequeña moderación en el crecimiento de las personas volviendo al trabajo, pero hay un dato importante. Para atraer esas personas a volver a trabajar, las compañías están aumentando en los wages, el pagamento, los sueldos. Y looking the way to improve retention, o sea, le están dando beneficio para mantener ese empleado. ¿Qué pasa? Si el empleo aumenta, si el empleo aumenta a base de aumentos de sueldos, eso es un elemento que nosotros una vez lo discutimos, pero todavía no estaba confirmado, que se puede llegar a conformar lo que nosotros llamamos un wage spiral. Esto. ¿Ah? Un wage spiral. Esto es muy, muy problemático, ¿ok? Muy problemático. ¿Qué es el wage spiral? Es cuando nosotros, para atraernos los empleados que necesitamos, tenemos que aumentar los sueldos. Eso genera. ¿Por qué estaríamos aumentando los sueldos? Porque los empleados sienten que la inflación está muy alta. Entonces, aumentamos los sueldos porque el empleado siente que está ganando poco para la inflación, 9.1, sabemos que es mayor, pero que estamos en Estados Unidos, ustedes saben que si van al supermercado, si van a comprar autos, si van a hacer algún movimiento de las casas, saben que esa inflación está mucho mayor, pero 9.1, eso es el oficial. El empleado va a decir, no, yo necesito tener un aumento. Entonces, hay un aumento de la preocupación en las casas
de que ese dinero no va a alcanzar. Entonces va a haber un aumento en la economía porque ese traslado de aumentos de salarios se tiene que trasladar a los precios. Entonces, si los precios aumentan, generamos más inflación, el sentimiento del empleado vuelve a decir que todavía no está ganando lo suficiente, pidiendo aumentos para volver mayores, volvemos a trasladarlo a la economía y así sucesivamente. Y esto es lo que nosotros llamamos un wage price spiral. O sea que es una cadena. Es como causa y efecto. Si están subiendo los salarios, tienen que subir el aumento en los goods. Exacto. El aumento de eso, exactamente. Entonces, ¿por qué nos preocupa esto? Esto solo hay una forma de controlarlo. ¿Cuál sería? Que este empleado no se preocupe por lo que está perdiendo la inflación, sino que se preocupe en no perder el empleo. Preste atención a lo que vamos a explicar. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque esto lo podemos eliminar y cortar de una manera muy simple. Y creemos que lo va a pasar esto en los earnings. Lo estuvimos hablando ayer, estuvimos analizando. Entonces vamos a suponer que Amazon tiene cierta cantidad de empleados y le está pagando al empleado más para que vengan a trabajar. Pero ¿qué pasa? Con la inflación el consumo podría llegar a disminuir. Es muy difícil que disminuya, porque si el empleado está ganando más, él va a consumir más. Quiere decir que la economía no va a bajar el consumo. Pero hay una forma. Si los earnings de Amazon no están bien, si los números económicos no están bien, él va a tener que reducir los gastos. ¿Cuál es el gasto más rápido que él puede reducir? ¿Qué creen? El personal. El papel. Quiere decir que si yo hago layoffs, saco las personas que están trabajando, mis empleados, yo estoy aumentando el rendimiento de mi empresa, porque voy a tener menos gastos. Al tener menos gastos, para los earnings los números me pueden dar más interesantes. Entonces estamos empezando a escuchar en el mercado que muchas empresas están empezando a demitir gente hace varias semanas. Eso podría evitar y hacer desaparecer ese spiral, ese wage price spiral, ese poder que el empleado tiene con la empresa para pedir más y de esa forma sacar esa presión de los precios. ¿Por qué le explicamos eso? ¿Por qué le estamos explicando eso? Porque normalmente lo que nosotros vemos en la bolsa, cuando tenemos lo que la Fed está haciendo, que aumentar las tasas, eso se afecta en tres partes. La primera son las acciones. No tiene ni siquiera que empezar a poner las tasas. Solamente con decirle que las tasas van a aumentar, el mercado va a corregir. Esto ya está pasando. Lo segundo que empezaría a pasar son la producción, los productos, los goods y los servicios. Todavía no ha pasado eso. Todavía tenemos productos muy caros y servicios caros. Entonces la pregunta es, a partir del momento que la Fed aumenta las tasas, sabemos que esto es prácticamente inmediato o se anticipa la bolsa a la corrección. Fíjense que todavía estuvimos solamente 2
tasas, incremento de tasas, y la bolsa ya ha corregido casi un 30%. Y eso indica que la bolsa siempre se adelanta a esos movimientos. Pero todavía los servicios, los precios de los servicios de los goods no han cambiado. ¿Cuánto demora ese aumento? En cuanto los empleados o las personas sigan ganando suficientemente para seguir comprando los productos y servicios que están en altos precios, esto no va a corregir. Normalmente este movimiento demora un año. A partir de los movimientos de las tasas y de la corrección de la bolsa. Cuando los empleados o las personas que trabajan se sientan que están ganando menos, no van a estar consumiendo servicios o comprando productos desnecesarios. Eso va a hacer con que los precios bajen y la inflación se empiece a controlar. ¿Sí? Entonces, estamos ahora en esta etapa ahora. Por eso es que ayer el libro justamente, específicamente puso esto. Vamos a ir a la página donde hizo un resumen que está muy interesante, donde específicamente habla de los wages. Déjame llevarlo aquí, acá. Acá está perfectamente explicado. Prácticamente todos los órganos de la Fed están de acuerdo con que el empleado está incrementando moderadamente en este periodo, o sea, los empleados están incrementando. En los siguientes 12 meses se ve un incremento en el growth de la gente que va a seguir saliendo al mercado laboral, ¿ok? Pero acá le dice, los wages y los beneficios están incrementando rápidamente, se están incrementando rápidamente, haciendo con que sea más atractivo a los empleados a volver a trabajar y mantenerse en servicio. Pero esto indica que va a seguir subiendo los wages. O sea que todavía no llegamos a esta etapa. Todavía no llegamos a la etapa, porque si van a seguir aumentando los wages, estamos en la parte del spiral, siguen aumentando, por ende la inflación va a seguir aumentando. Entonces, la única forma cuando empecemos a escuchar layoffs es que esto podría empezar a normalizarse, de donde la inflación podría empezar a disminuir. ¿O sí? ¿Algún comentario a esto? Sí, Alex, sobre la presión que tiene con el dólar que habíamos hablado ayer. Sí, es básicamente a lo que va, por el despido que se viene masivo de las grandes empresas. Y es probable que sí suba el interés por lo menos 1.5% esta vez. Perfecto. Yo con respecto a eso, ahora vamos a hacer otro video y explicar exactamente cómo funciona eso del dólar, lo que está pasando, porque ayer en la sala hubieron muchas preguntas, lo discutimos con el tema del dólar, hablamos